Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición informativa sobre donde vamos a tratar un tema muy importante que es una parte médica en la que le doy la bienvenida con mucho cariño a un super mega invitado. Él es el doctor Óscar Saavedra, que muchos de ustedes ya lo conocen. Quienes vean este video, les va a dar mucho gusto saludar al doctor, a una persona que ha sido completamente siempre empática para con nosotros, para las necesidades de las mamás, de los niños con discapacidad, de prácticamente la comunidad de cuidadoras. Y pues bueno, te damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Ok, vamos a platicarles ahorita, presumirles que tenemos planeado hacer varios posts como informativos tratando sobre todo temas médicos referentes a los niños, referentes a nosotros y referentes a tantos tópicos relacionados a salud y pues a todo lo que vivimos día a día como cuidadoras. Y pues bueno, el tema de hoy como tal, les voy a leer como tanto algo de currículum. Bueno, yo les puedo decir que él es médico familiar, que a pesar de que no como tal se especializó en pediatría, ha tenido muchos años de preparación y de práctica con los niños, ¿verdad? Y con población vulnerable, con adultos mayores, lo que lo hace prácticamente con una experiencia y con sobre todo una calidad humana y una paciencia que pocas personas tienen y que es lo más grande que podemos hablar en cuanto a sus valores, lo que lo hicieron pues llegar a una culminación en una institución pública como médico, aventándose jornadas hasta de 10 horas laborales y pues siempre con una convicción y una entrega impresionante, que él lo sabe cuánto se lo he siempre recordado. Y no nada más yo, todos los pacientes que vean este video y lo recuerden, pues siempre van a saber que estamos de acuerdo en lo que significó nuestro doctor Óscar Saavedra para muchas familias profesional y personalmente. Pero bueno, vamos a empezar agradeciéndote y hablando de este tema que ahorita quisimos reflexionarlo, que es el colapso médico de las mamás, de los niños con discapacidad y de las cuidadoras, sobre todo después de tantos años de no haber cuidado su salud y de pues postergar su propia atención médica porque pues nos dedicamos al 100% a cuidar nada más a los niños o a la persona que cuidemos. Yo me he dado cuenta que las personas cuando generalmente ya colapsamos en nuestra salud física y mental es porque ya estamos completamente deterioradas. ¿Tú qué opinas de por qué o qué puede llevar a una cuidadora? Sobre todo hablo como siempre en femenino porque somos las mujeres las que en su mayoría cuidamos. ¿Qué puede llevarla a colapsar después de tantos años? ¿Qué me puedes decir tú qué pasa tanto a nivel mental como psicológico que la lleve a no atenderse y seguir ese patrón hasta que ya llegan las enfermedades, llega la edad, llega el estrés, llega el cuerpo pone un límite, la mente también, y entonces ya muchas veces colapsamos teniendo que ser internadas, tanto en hospitales por enfermedades o incluso en hospitales para atención mental? ¿Por qué crees que llegamos a este extremo en la mayoría de los casos? Bueno, primordialmente, el primer razonamiento es la cronicidad del padecimiento. Okay. Sí, nosotros hablamos de enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades crónicas, sí, y el caso de un pacientito con un trastorno de discapacidad se va a volver en una enfermedad crónica. Y obviamente muchas personas o familias ante un padecimiento crónico que saben que no hay resolución, lo primero que es huir y designan a un familiar como el que lo va a cuidar. Nosotros no podemos, te damos dinero, tú cuídalo, tú atiéndelo, y casi siempre, pues primero en caso de los bebés con discapacidad, pues la mamá. Exacto. O ahorita acabas de decir, te damos dinero en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Tengo yo una señora que es doble cuidadora en el colectivo Leti, saludos.
es de quienes más me apoyan y le agradezco mucho eso, porque ella cuida a su hija con síndrome de Down y cuida a su mamá adulta mayor, entonces ella ejerce doble cuidado al mismo tiempo. Exacto. Porque pues el doble cuidado es imagínense, si no estás al pendiente de una, estás al pendiente de la otra paciente o de las dos al mismo tiempo, menos tienes tiempo para ti, menos puedes delegar. Entonces, la cronicidad, muy bien dicho, lo que yo decía del tiempo. Y segunda, lo que viene, que era lo que estamos empezando a abordar, la obligatoriedad. Tú atiéndelo, es tu hijo, es tu responsabilidad. Cuando sabemos que a un niño que hay discapacidad, por lo que haya sido congénito, hereditario, como se llame, es doble responsabilidad. Deben ser los dos papás. Y casi siempre se le queda a uno solo. Yo tengo mucho trabajo, yo no puedo, mis horarios. Y a la persona que le dejan esa responsabilidad, pues de hecho la obligan a no tener horarios. Y la única responsabilidad y obligación es atender al enfermito. Pero ¿qué apoyo recibe? Es precisamente lo que da cabida para un nuevo tema, que es el apoyo sostenido, sea social, sea familiar, para una persona que cuida a un discapacitado. No nada más el discapacitado, sino al que cuida al discapacitado, porque muchas veces el discapacitado, llámese parálisis cerebral, llámese hipoxia neonatal, autismo, hasta los niños con trastorno de déficit de atención, no se dan cuenta. Ellos viven pues en un mundo muy especial y a quien le toca toda la responsabilidad es al cuidador. Llámese mamá, llámese hermana, llámese hija, llámese como se llame. Entonces, con la cronicidad de estos cuidados y de la enfermedad, va a empezar a sufrir un estrés constante, un estrés perenne, crónico. No se mejora en nada, porque se vuelve un hábito, se vuelve una rutina. Y cuando algo se vuelve rutina, acaba por desmoronar a mucha gente. El término como tal de agotamiento o de estrés crónico, ¿médicamente está considerado? Sí. Sí, en guías y en todo. Sí. Y en los libros, un estrés crónico. De hecho, hay un apartado ahora en el de la atención a paciente con enfermedades crónicas que se llama el síndrome del cuidador. Sí, que con el tiempo primero empiezan malestares físicos, que me duele la espalda, que me duele esto. Después empiezan los malestares psíquicos. Algunos cuidadores empiezan a enfermarse igual que su enfermo. Uy, sí. Fíjate, cuando estábamos en Ingenium con los pacientes psiquiátricos en la asociación, yo con ellos pues tuve acercamientos desde muy chiquita por la condición de mi mamá, y con ellos hice mi servicio y mis prácticas. Fui la psicóloga dinosauria de Ingenium, la primera que hubo. Digo dinosauria porque después llegan generaciones nuevas. Ahorita veo a los psicólogos que están ahorita, ya cambió, ahora se llama Kusame, y son jovencitos de 25 años, que yo pues ya mis generaciones ya son las de antes al lado de las nuevas. Pero a lo que voy era que ayer era muy marcado cómo fallecían primero las señoras, las cuidadoras, generalmente las mamás, que los pacientes con esquizofrenia, que los pacientes con depresión, que los pacientes con trastornos de personalidad. Era muy marcado el patrón por el abandono tan profundo que tenían las cuidadoras sobre sí mismas. Ya lo hemos dicho siempre, no hay autocuidado, no hay tiempo de esparcimiento, no hay tiempo de salud digna para nosotras como cuidadoras. Y de verdad, yo creo, no sé si tú me dejarás mentir, a lo mejor exagero o a lo mejor tienes otro punto de vista, mentalmente, cognitivamente, nosotros ponemos y canalizamos toda nuestra atención y toda nuestra energía, incluso tanto física como mental,
en estar pensando cómo satisfacer y cubrir las necesidades del paciente, Sí, de la persona que cuidamos. Entonces llega un momento en que tú de verdad te olvidas de ti misma en extremos tan fuertes como que yo he tenido casos de mamás en la colectiva que me han dicho, es que me acabo de dar cuenta que llevo 3, 4 días que no me baño, o ayer y hoy no comí nada, pero no es porque no quiera comer o porque no tenga comida, es porque se me olvidó que comer, se me olvidó bañarme, porque pues siempre está uno centrado en se enfocan totalmente se vuelve el centro del universo, psicológicamente. Exacto. Y se agrava mucho porque yo lo he visto en familias grandes con un pacientito, un niño o un adulto con PCI, parálisis cerebral infantil, que llegaron a los 50 años y todo el mundo lo trata, no lo trata, lo maltrata. Salvo el cuidador, no, salvo el cuidador, pero todos se vuelven expertos, todos los familiares hablan y muchas veces cuando hablan con nosotros como médicos, y dígale que tiene que hacer esto, y dígale que esto otro. Entonces a veces yo sí respondo, quizá me veo altanero, pero discúlpame, pero ¿por qué no se lo dices tú? ¿O por qué no lo haces tú? Lo peor, ¿por qué no? Yo, verdad que sí pasa, no lo puedo dejar de decir. Generalmente en familias y en nuestro México lindo y querido, lo vemos en Latinoamérica, en familias de 10, 8, 12 hijos, 1 o 2 cuidan y el resto, que son los que se alejan, ya lo dijo el doctor iniciando, en el mejor de los casos, apoyan con dinero. Ok, válido. Si tú no puedes ir a cuidar y a apoyar, entonces paga a alguien que haga lo que tú deberías de hacer. Exacto. Y en el mejor de los casos. Pero hay otros casos donde ni eso. Y la que se quedó de cuidadora única o cuidador es la persona que aparte de cuidar también carga con la crítica social y carga con la crítica carga con la crítica de la misma familia, de la manera de cómo está haciendo las cosas, porque la cuidadora es muy proclive a que se le tenga en la mira y se le esté pues enjuiciando por cómo cuida al paciente. Exactamente. Cuando quien menos merece ser enjuiciada y menos de quien no hace nada por el paciente, como pasa con muchas familias de hermanos, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí también son los valores, ¿verdad? También la unión familiar o la desunión, la comunicación que se tenga para bien o para mal, también marca la diferencia. No, y aún habiendo comunicación, voy a dar un ejemplo, está mal hablar de uno. Pues sí, pero... Hace más de un año mi señora madre sufrió una fractura de cadera. Ajá. Y mi hermano, el segundo mayor que yo, me habla y tuve que ir a México, soy de allá, y fuimos a cuidar a mi mamá en el hospital y la operaron y todo. Y luego nos fuimos a la casa. En casa todos los otros hermanos reunidos en videollamada, pues quedamos que íbamos a conseguir una cuidadora y todo muy bien. Y les dije, bueno, pero nosotros también tenemos que apoyar. Uh-huh. Para rolarse, como lo que siempre es lo ideal, ¿verdad? Tratar de establecer horarios, rutinas, y pasó, en que todos tengan responsabilidad, que es lo ideal, pero lo que yo creo que contadas familias lo logran. Bueno, efectivamente, en este caso les dije, bueno, yo como médico les dije, me voy todo un mes a cuidar a mi mamá, dejo mi consulta, dejo mi casa, dejo todo para cuidar a mi mamá. Y todo el mes de febrero del año pasado estuve allá, llegó una enfermera que la pusimos a cuidar a mi mamá, yo con la enfermera, y todos íbamos a cooperar. Ajá. La iban a pagar para pagar entre todos. ¿Y luego? Y que todos íbamos a cooperar en el cuidado de nuestra mamá. Ajá. Ya todo el mes, y les dije, bueno, ya viene marzo, ¿quién sigue? ¿A quién le toca, señor? Seguía el hermano mayor. Para empezar, yo soy el único médico de la familia, mis otros hermanos son ingenieros. El mayor le dio tanto miedo que dijo, no, aquí está el dinero, síganle pagando a la enfermera. Híjoles, y no es cualquier cosa, acuérdense en cuánto nos sale por hora el gasto de una enfermera o de una cuidadora, que la cuidadora suele ser
más barata porque les explico la diferencia. Una cuidadora es una persona que va a brindar acompañamiento y asistencia. Se supone, ¿verdad? Y en cambio el personal de enfermería brinda acompañamiento, asistencia y cuidados médicos. Exactamente. Pero la realidad es que pues lo ideal es que sea una enfermera o pues una cuidadora que a lo mejor no estudió formalmente, pero que tenga nociones. Con experiencia. Ajá, de la atención de primeros auxilios, de medicamentos, de dosificación, en el caso de quien necesita oxígeno, aplicación de cosas más fuertes, exacto, insulinas, diálisis, pero una cosa va llevando a la otra. Y fíjate, aquí por ejemplo ustedes como familia, ¿a qué acuerdo llegaron? Tu hermano de plano mejor pagó. Y el más chico también, nada más. Entonces y tu hermana, sí tienes una hermana, ¿verdad? No, nada más somos 4 hermanos. Ah, sí. Pero el que vive vive a 3 casas de mi mamá y yo nos quedamos ahí. Y un día en una reunión sale mi hermano el más chico y su esposa. No, es que debemos hacer esto. Y digo, espérate. No sabes la dinámica, no sabes lo que estamos haciendo. Me dice, no, pero yo pago y eso me da derecho a ordenar y a opinar. Le dije, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? No, es lo que van a hacer. No. ¿Quieres opinar y dices que hay que cambiar la dinámica? Vente un mes. No, yo no puedo. Yo vivo en Reynosa, tengo mucho trabajo. Para eso les mando el dinero a ustedes. Entonces nos convertimos en empleados. Lamentablemente. Y siempre, ¿no? Siempre es el primer discurso que oímos. Yo lo veía mucho cuando iba con las compañeras de enfermería y de la doctora a ver pacientes a domicilio. También el otro es, la primera frase que sale de la boca de los hermanos que no quieren es, yo tengo hijos, yo tengo trabajo, yo. Pues la verdad es que todos, la mayoría tenemos trabajo, tenemos hijos y pues tenemos obligaciones. Yo también no soy nadie para criticar, puesto que yo personalmente reconozco que sin el apoyo de las hermanas de mi mamá, mis tías, pues no podría, y yo si ellas no existieran tendría la obligación y mi mamá merecería que yo la cuidara, pero siendo realista yo no podría hacerlo por la situación de mi hijo, sería ya imposible para mí tener esa responsabilidad. Exacto. Y siempre se los voy a agradecer y sé que lo hacen por su amor de hermanas, pero fíjense cómo siempre hay trabajo, actividades y obligaciones en todas las personas. Sí, se van generando. Sí. Y aquí vemos el agotamiento y la crítica mental, lo que les decía, para el cuidador que se queda a cargo, porque pues las críticas van y vienen y el estrés aumenta y pues al final colapsamos cuando ya la cuidadora ya tenemos diabetes, hipertensión o ya nos dio otra enfermedad. Exacto. O ya simplemente por edad y por años de trabajar sin descanso cuidando. O se establece el conflicto, inicia el conflicto porque empiezan las críticas al cuidador. No, es que se está haciendo, es que ya no quiere trabajar. Ya le dio hueva, dijo un día en una familia, es que ya le dio flojera cuidar a la señora. Yo creo que somos muy fríos y muy indiferentes ante darnos cuenta que las cuidadoras somos humanos, no somos robots ni máquinas al servicio de otra persona. Ajá. Quisiéramos no sentir, créanme, yo a veces digo, ojalá fuera que fuéramos robots para no sentir, para no cansarnos, para siempre tener energía, pero hay días que nos rebasa y también, aunque por fuera haya sonrisas y ánimo y voluntad y Dios no nos abandona, la realidad es que somos humanos y existen límites que cuando ya se rebasaron, ya no estamos en condiciones de cuidar y ya también necesitamos que nos cuiden. Sí. Y es lo más triste porque entonces ya ni el paciente recibe un cuidado digno, ni yo lo recibo. Les pongo un ejemplo, una compañera se fracturó su brazo y estaba enyesada y ella tenía que cuidar a sus hijos con autismo y uno de ellos con oxígeno dependiente, permanente. Ella cómo podía estar cuidando a sus hijos en vigilia sin dormirse si no podía ni siquiera moverse. Ella no estaba en condición de cuidar. Y a mí me pasó varias veces con dolores de cabeza muy fuertes que me hacían estar tumbada en la cama y no poderme parar a mover a mi hijo cada vez que necesito cambiarlo de posición.
y uno también se siente culpable, se siente que no estamos cuidándolos bien, pero ahí viene el dolor y que nos autolaceramos emocionalmente sin reconocer que por muchos años cuidamos mamás y llegamos a ese punto porque colapsamos y porque no nos atendimos a tiempo. Si nosotras llegáramos, doctor, cada mes, cada 2 meses, bueno, se las pongo más fácil, cada 6 meses, mínimo 2 veces al año, a hacernos chequeos, a descansar un fin de semana, de dormir tranquilas, a ver la manera o simplemente atender cuando algo nos duele y ir a atendernos, no nada más automedicarnos, llegaríamos con otra calidad y yo creo que nuestro cuerpo aguantaría más, nuestra mente igual, ¿verdad? No, y lo que decía era la condición psicológica de que a mí me tocó recibir en consulta al enfermo y al cuidador. ¿Y a quién atendías primero? Ya los dos, ya no sabías quién era el cuidador, quién era el primer paciente. Exacto, porque ya estaban igual o peor. Llegaba y que tenía uno que dar efectivamente tratamiento médico y tratamiento de tipo psicológico, de atención psicológica al cuidador. Entonces llegaron a hacer 2 consultas en una. Sí. ¿Por qué? Porque desgasta. Una condición así desgasta en serio. Y cuando llegan los demás y empiezan a opinar, yo sí, por ejemplo, llegué a tener conflictos con mi familia porque les decía, bueno, si tanto quieren ordenar y todo, vénganse, cuiden, yo ya no regreso. Sí, sí, es muy difícil, muy difícil. Las pocas familias que han logrado organizarse, pues pásenos la receta mágica porque pues siempre hay. Yo no he conocido una familia hasta ahorita que no tenga deslices, conflictos, que no truene, que no provoque incluso desuniones a veces hasta fuertes u otros problemas, pero son derivados de esa condición. Y pues bueno, a los hermanos que suelen decirle a las mujeres que no se casaron, ay, te toca cuidar a mi papá porque tú no te casaste, tú no tienes hijos. Tú no tienes nada que hacer. Ahí les encargo porque yo tengo varias mujeres en esa situación y pues si no se casaron o no maternaron o no estudiaron, eso no quiere decir que no realizaron un proyecto de vida para dedicarse a cuidar y que se les deje a ellas todo el paquete. Tampoco es justo ni para ellas, ni incluso ni para el paciente. Como les digo, cuando el cuidador ya colapsó, el paciente ya no va a ser bien cuidado. Exacto. Porque el cuidador ya no está en condiciones de salud óptimas y no le va a dar un buen cuidado como cuando empezamos, ¿no? Aunque haya fe, aunque Dios, aunque el ánimo, somos humanos y pues bueno, diles, Doc, cuál va a ser el tema que vamos a prepararles para una siguiente plática. Y por qué es tan importante. Ahora sí que con los términos que me explicaste, que yo me quedé como los chinitos, nomás milando. No, pues esto se deriva de una conferencia que dábamos y se va a dar. Platícales dónde dabas las conferencias, algo de eso. Bueno, yo daba conferencias en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Clínica 49, para pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, cardiópatas. Uno que otro sociópata. Uno que otro sí, no, uno de muchos. Como tu servidora. No, no es cierto. No, yo eso no lo tengo todavía. Esto deriva muchas conductas. Claro. Una de ellas es el reconocimiento de un problema o enfermedad. Claro. El segundo es cómo nos podemos organizar para todos poder atender al enfermito. Y tercera, saber abrir la mente para recibir precisamente todas esas pláticas, pero sin caer en la imposición. Exacto. ¿Sí? Sí. Yo creo que en una semana les preparamos el tema y dentro de ese viene precisamente el llamado síndrome del cuidador. Espero pero que con les la guste. perspectiva al 100% médicas, porque yo les he hablado mucho del síndrome del cuidador. Yo creo que no hay post que no se aborde al final el término, aunque sea de otro tema, pero desde la visión completamente médica. Yo les había prometido empezar a tener también entrevistas con médicos y ya sé que se las debía, porque un proyecto y la disposición y sobre todo el coordinar los tiempos ha sido a veces difícil para su servidora, para los especialistas, para las personas con discapacidad
y para las mamás, para los remamos, ¿no? A veces, pues cuando ella puede, yo no, y viceversa, o a veces siempre faltan cosas, sobre todo cuando son técnicos. A mí me gusta más verlos así y estar juntos en el mismo espacio para, aparte de vernos y platicarlo en persona, que no tengamos problemas técnicos. Pero bueno, tenemos que seguir atados a la tecnología, por lo menos hasta que todo el mundo esté al 100 vacunado. Y pues bueno, los dejamos con la espinita, sobre todo para que se den cuenta. Yo les dije, voy a empezar con el área médica y pues Dios es tan grande que qué mejor que con él. No podía haber sido otro médico, otra persona que nos conoce, a mí, a mi familia, a todas ustedes mamás, que también nos va a hablar toda esta parte, pero vista desde la perspectiva del médico y en base tanto a personal como a su experiencia. Pues qué mejor padrino para empezar a hablar del área médica que él. Y bueno, después de tú ya tenemos programadas 2 entrevistas con doctoras especialistas en área del lenguaje, y ya espero esta semana sacar fechas exactas. Y pues bueno, todo siempre va a ser para ustedes, por ustedes y por sus niños, pero más que nada por ustedes, mamás, porque si ustedes, mamás cuidadoras, no están bien y no se sobreponen y pueden seguir viviendo, mi meta personal y mi meta con ustedes en esta área de los videos no es que sobrevivamos, es que vivamos, porque cuando sobrevivimos como mamás vivimos con dolor, vivimos un día a la vez, pero sufriendo la condición de nuestros hijos, sintiéndonos mal, enfermándonos, y vivimos pues de una manera muy dolorosa, y no merecemos vivir así. Merecemos vivir de una manera difícil como nos tocó vivir, porque es difícil, es muy cansado, y eso es la realidad que hay que aceptarlo. Nunca va a cambiar ni nada, y discúlpenme las personas creyentes, pero pues Dios no va a venir a ayudarnos a todas con nuestros hijos, ¿verdad? Pobre Dios, nunca acabaría. Dios nos pone los caminos, las armas, nos ha puesto la manera de salir adelante, las herramientas por medio de las instituciones, de las otras personas, de los especialistas, pero nosotros tenemos que siempre seguir al pie del cañón. Exacto. ¿Verdad? Entonces, pues bueno, un abrazote, agradecimiento, ya lo sabes, eterno siempre, y pues gracias. Ya ahora sí que invítalas a en una semana ya vernos formalmente y con más tiempo. En una semana nos vemos y seguimos con las pláticas. Y pues muchísimas gracias, les mando un abrazo muy grande. Y acuérdense, como dice mi hija, seguimos remando en este mar de discapacidad y siempre apoyándonos unas a otras. Muchas gracias. Bonito día. Buenas tardes.